sustantiva o multidimensionalidad conceptual frente a multidimensionalidad métrica. La primera hace referencia a que, por ejemplo, y le estoy citando una investigación en la que estamos metidos ahora mismo, tratamos de construir un instrumento a partir del resultado de las opiniones de distintos grupos de discusión, y esos grupos de discusión llegan al consenso de que ese instrumento debe contener 3 dimensiones. Estamos hablando de inclusión escolar y usted conoce perfectamente estas dimensiones, que son presencia, participación y progreso, de acuerdo con las tesis de Anscombe y Booth. Muy bien, pero a la hora de tomar los datos, y este sería el concepto de multidimensionalidad métrica, nos encontramos con que los datos empíricos no refrendan la multidimensionalidad teórica o conceptual o sustantiva que han decidido los miembros de los grupos de discusión. ¿De acuerdo? Es decir, la multidimensionalidad métrica la entendemos como que los ítems tienen una variabilidad que proviene de fuentes diversas. Es decir, aquí nos encontramos con una gran contradicción que yo no sé si es resoluble desde la metodología mixta o si por el contrario no son resultados conciliables. ¿Qué opina usted sobre esto? Gracias. I'm not sure, but I do think that in theory, dissonant results are the most interesting because they generate the possibility of learning something we didn't know or we hadn't thought of before. There are rare but a couple of examples of this in the mixed methods literature where pursuit of dissonant results by gathering other data, doing different analysis, did lead to an insight not thought of before. So in mixed methods theory, dissonance is great. It's mixed methods practice, I think it's much harder to work with. But if you have confidence in the data set you're working with, it's worth trying to pursue. Most often dissonance is because one data set isn't very good. It's not, there was some problem with it, so it's not very good, but again, not an expert in multidimensional scaling, but you mentioned 3 dimensions. Well, maybe those aren't the right ones, or maybe there's a 4th. That's the kind of insight that is possible in theory with mixing methods. In any given situation, I wouldn't be able to recommend a particular strategy, but thank you for that. Me toca, Marto. Después de la segunda pregunta, after the first mi planteamiento después de la segunda pregunta me deja un poco bloqueado, así que solo me voy a referir a uno de los matices que yo creo que dan valor a la unión de métodos por la propia experiencia. Bueno, antes me gustaría plantear una cuestión. Creo que cualquier cuestión ontológica creo que probablemente le podemos cambiar el nombre para diferenciar desde la ontología hasta la praxis, hasta la práctica real. Podríamos cambiarle el nombre. Entonces la inferencia ontológica como concepto filosófico seguro que toma cuerpo, toma tierra cuando llega al mundo de los mortales. Entonces podríamos extraer un mecanismo que identifique lo que son percepciones y que generan cierto grado de interpretación en esos procesos. Yo por lo menos siempre he entendido la filosofía o la ontología
como algo que toma cuerpo en lo real. Y segundo, probablemente esa convergencia ha hecho el doctor Arias ha hecho una referencia al tamaño de los datos o al número de los datos frente a la representatividad de ciertos datos en el mundo cualitativo. Yo creo que la gran convergencia es que muchas de las investigaciones mixtas que conozco están apoyadas precisamente en procesos donde los datos se acumulan. Es necesario acumular un porcentaje importante de datos para apoyar cualquiera de esas conexiones y de esos anidamientos de información que se generan. Yo creo que puede que sea un primer paso para esa conexión. Y por último, me gustaría decir una cosa. Creo que yo entiendo que hay que entenderse, conocerse y acercarse porque la mayoría de los procesos donde se han juntado una serie de métodos a la hora de definir el espacio de una investigación han tenido que ver con la propia necesidad de que esos datos existieran. Una de las cosas que yo siempre he visto en los métodos mixtos es que nunca en las investigaciones con métodos mixtos es que ninguno de las fuentes de información y los procesos de análisis sobran o no son necesarios o no eran necesarios. Yo creo que hay un nivel altísimo de complementariedad y ese es el primer paso hacia el respeto. Criswell habla de que eso es pragmatismo. Pues a lo mejor. Just to pick up on Benito's point about respect, and you're referring to that, Barto, it comes to mind two examples of mixed method studies. One that was very successful because the different teams of inquirers did respect one another. This was a large-scale, longitudinal study of student achievement in low-income schools that combined survey work, test data, and extensive ethnographies. And this particular analysis was looking at the character and meanings of parent involvement in the schools. And they found some, it wasn't dissonance, but the two sets of data they had didn't fit together that well, so they kept analyzing, coming back to discuss, analyzing, coming back to discuss, and eventually came up with just a beautiful portrait of the parents in this school. It was actually especially from Latino families, Hispanic and Latino families, who had a very different meaning or interpretation of what it meant to be involved in your children's education. It did not mean going to PTA meetings, walking your child to school, coming to the parent-teacher conference. Rather, it meant supporting your child's learning in lots of different places. A mother bringing her child to the workplace, partly because she needed to, but then providing opportunities there for the child to learn. Having older siblings help younger siblings. It was very much of they called it a kith and kin network, which are references to family relationships. So this subgroup had a very different definition of what it meant to be involved in your child's education, which was what was surfaced from this mixed methods analysis. Very, very rich and important result. The study I'm remembering that was not so successful, it's a study from a Scandinavian country. It's published in this journal where there were two groups of
researchers trying to better understand how to help patients with knee problems with the knee. One group was like physiologists who study bones and cartilage and muscles and all those kinds of things. And the other group was a counseling group who tried to both help people through problems and provide opportunities for injured athletes or people with knee problems to talk about what was going on with them. Profession was conflated with gender here. Most of the physiology people were men. Most of the counselors were women. Not surprising. But the article talks about their repeated efforts to have a conversation about their different sources of data, the physiology data and the counseling data, and failing. And I think in that case it was lack of respect, particularly for the physiologists, for the psychologists, the counselors. So it's just a testimony to the importance of that. But if the first study worked, because there was respect, and the second study did not, with lack of respect. Estamos cansados. Es posible. María, creo que quiere comentar. Más que nada, bueno, comentar de la investigación que decía Benito con este tema de las tres dimensiones, de la multidimensionalidad. Una de las cosas que yo creo que sí que a través de esta metodología mixta hemos podido apreciar utilizando los grupos de discusión es la dificultad que nos está creando el no tener un concepto de inclusión, precisamente, que es lo que queremos evaluar y lo que queremos medir en las aulas, y precisamente porque cada una de las personas, hemos hecho grupos de discusión con directores, con profesionales, con titulares de aula generalistas y con gente de pedagogía terapéutica o compensatoria, gente más especializada en temas de necesidades educativas especiales, y cómo ellos tienen distintas perspectivas de este constructo que hemos llamado educación inclusiva, ¿no? Entonces esa dificultad, y también, bueno, a ver si nos ocurría a alguien o a la profesora Green, cómo podemos un poco tomar esos datos para generar un concepto más global que nos permita ver si realmente esa multidimensionalidad existe, pero teniendo claro que todos partimos de un mismo concepto, ¿no?, de inclusión, que es uno de los problemas que nos estamos encontrando. You could bring some people to your team who have a different conceptualization, or gather some data on different conceptualizations. And the example I used wasn't probably relevant. One teacher thought inclusion meant stay with the group, and the other teacher thought inclusion meant children need to be treated as they need to be treated individually. So maybe doing a study on different interpretations of inclusion itself, so getting a better portrait of what are the different dimensions, multi-dimensions of inclusion that people think about when they think about inclusion, might be a good starting point. The ideal would be to have different people on your team so that those different perspectives are represented in the analyses. But if not, I think a study of how is inclusion understood by different kinds of actors in the educational system might
offer some opportunity to then measure those through observation, interviews, questionnaires, so that you include those in your study. That's my end of the day suggestion. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos haciendo es una escala para poder medir precisamente esas prácticas inclusivas dentro del aula. Entonces, claro, nos planteábamos que si los ítems que estamos planteando por estudios estadísticos y cuantitativos que hemos hecho, hay algunos que se han descartado porque no cumplían con una primera evaluación de jueces, con lo cual ya hay algunos que se han descartado, pero otros muchos que sí que veíamos que desde la práctica nos pasaba que ítems que descartábamos porque los jueces no tenían un grado de concordancia adecuado, desde la práctica sí que se consideraban ítems importantes para evaluar en las aulas. Entonces, dependiendo qué cogía ese ítem, si cogía un director o cogía un profesor, pues el ítem era válido o no. Y lo que queremos realmente es elaborar una escala que sirva de orientación y de pautas, para dar pautas a los profesores de qué acciones están realizando bien o mal para orientar hacia la mejora. Entonces, eso se han hecho grupos de discusión distintos y sí que hemos recogido esos datos y hemos hecho un análisis, pero claro, luego transformarlo en esos ítems para que de forma cualitativa podamos medir realmente esa validez de la escala, pues es lo que se nos ocurre. Just one quick comment. Mixed methods related to respect, mixed methods is indeed a space for respecting multiple perspectives on the meaning of something. So if there's any way for you to reclaim those items as the voice of the practitioner or the voice of the parent or the voice of the child, I'm not sure whose voice is being excluded, that would be very consonant with the overall philosophy and agenda of mixing methods, that respect for different perspectives on something important. So, just to mention that. Bueno, solamente quería contaros una experiencia que igual os puede servir para reconducir como me tocó a mí reconducir. Hace unos años yo dirigí un proyecto de investigación y el objetivo era construir un instrumento para medir la calidad de vida de las personas con autismo. Entonces, para esto pensamos, hicimos un primer barrido de posibles ítems y tal, y luego seleccionamos una técnica del CI, un grupo de 16 expertos de toda España, para validar la escala que habíamos hecho. Claro, lo primero que hicimos fue enviar un concepto de calidad de vida, elegimos el concepto de Salo, todo, claro. La primera respuesta es que todos nos dicen, bueno, pues sí, si partimos de la definición de Salo, a ver quién dice que no estás de acuerdo. ¿Qué nos sucedió? Que una persona que era director de un centro de chicos con autismo nos mandó un correo y dijo, bueno, me vale la referencia de calidad de vida de Salo, porque es lo que nos une a todos, pero yo no estoy de acuerdo, pero seguimos adelante. Seguimos la segunda ronda, empezamos a enviar dimensiones con las que queríamos construir, y cuando nos contestan todos están de acuerdo, y como me dijeron en un congreso hace muchos años, la realidad no se comporta como debe, este hombre seguía sin estar convencido en el concepto de calidad de vida, decía que a él no le valía. Entonces ya en un momento paramos y dijimos, vale, dinos cuál es tu concepto de calidad de vida para las personas con autismo.
Cuando se lo enviamos a todos los ponentes indicando lo que nos estaba sucediendo, todos dijeron, él tiene razón. ¿Qué es lo que os quiero comentar? Que hay veces que estos grandes sabios o estas personas evidentemente saben muchas cosas, pero cuando te vas a la realidad, lo que tienes que hacer es tomar esa medida y en algunos casos hasta ponerla en cuestión. Reconducir lo que ellos te dicen a través de la realidad. Porque la realidad que se mide desde unos sitios no se corresponde con otros. Yo ayer comentaba que la experiencia que nos contaba Jennifer, el estudio que había hecho con el storytelling, con los mayores y tal, y yo les decía aquí a los compañeros, si esto lo hacemos en España, no hubiera funcionado, porque la cultura de contar historias que hay en Estados Unidos está perfectamente instaurada y se mantiene en las escuelas y en la sociedad. Aquí esto no se mantiene. Aquí lo tendríamos que hacer de otra forma. Si lo hacemos igual no vale. Por eso os digo, igual estas dimensiones valen para muchas cosas, pero para esto que estáis haciendo, lo que tenéis que hacer es sencillamente ponerlo en cuestión. Eliminarlo y luego ya veréis lo que encaja y lo que no encaja. Y lo que no encaja será culpa suya, no vuestra. Bueno, creo que por alusiones personales hay una persona en la sala que quiere contestar. Lo siento, pero tengo que contestar. Bueno, esto no lo paso. Tranquilícese usted, profesor. Que esto queda grabado. A ver, Dios me libre de caer en dogmatismos, porque los dogmatismos son propios de la teología y no de la ciencia. La ciencia funciona solo por aproximaciones, pero que usted diga que este modelo es malo cuando tiene más de 50 artículos internacionales publicados y se han hecho estudios con miles y miles y miles de sujetos de distintos países, si el modelo es malo, demuéstrelo usted, no lo diga, demuéstrelo, hombre. Porque el conocimiento ordinario, según Aristóteles, es el que muestra como usted hace, no el que demuestra, y usted no demuestra nada. Solo da opiniones. Creo que no ha dicho que el modelo es malo, sino que había gente, participantes y sujetos que no concordaban con la idea que la academia transmitía. Gracias por el intento de dulcificación, pero no es así. Esto daría para otro seminario. Hombre, intento, pero... intento. De todas maneras, bueno, de fondo, el dogmatismo académico siempre está ahí, ¿no? También, incluso cuando hemos hablado de las pautas de inclusión, que si están bien o si están mal, estamos hablando de habría que reconceptualizar epistemológicamente lo que está bien y lo que está mal, para quién, depende cómo, cuándo y por qué nosotros somos los que tenemos que decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Ahora hay una cuestión de ética de investigación que está de fondo, y quizá la reconceptualización epistemológica es lo primero antes de empezar a elaborar un cuestionario, una escala o... Mi experiencia en inclusión educativa es que cuando viajo a Italia hablan de otra cosa completamente distinta a lo que hablamos nosotros. El término es el mismo. Espera que si no te No, entiendo. Buenas tardes. Antes se habló de una investigación donde para analizar los datos de una entrevista o de un cuestionario se había pasado los datos a narrativa. Entonces, yo en esa investigación no he visto el método mixto, porque realmente se utiliza un instrumento cuantitativo, pero luego para la hora de analizar los datos se hace un tratamiento cualitativo. Entonces me gustaría saber cómo se transformaron los datos cuantitativos del cuestionario a cualitativo. Gracias.
Do you remember which study that was? So this was how the quantitative data were maybe the Toronto study. El estudio de machismo. O machismo. Que se utilizaba la entrevista, el grupo de discusión y un cuestionario. Y el cuestionario, para analizarlo, se pasaban los datos a la narrativa y se analizaban desde un tratamiento cualitativo a los datos. Entonces, ¿cómo se transforman los datos cuantitativos a cualitativos para analizarlos? Gracias. It was the other way around, and in fact my question was the same one. How did they take some quantitative data and transform it to qualitative data? In the example, they took interview data and transformed it into scales judgmentally. Remember, they had two quantitative indicators of the interview data on machismo, self-identification and machismo beliefs. One was judgmental, how intense is this person's response, and the other was how frequent. Then they analyzed those two scorings with some other data that they had that was quantitative. So they did not, so they returned to their qualitative data for interpretation, which I think was really good. I also observed, I would have liked to see the other way around, so one qualitized quantitative data. We did have a little sliver of that in the study by Young-Ju Lee and her students on the schools in Toronto that were considered to be very successful with students from immigrant families. They did a lot of mixed methods analysis there, but one that they did, the very first one, a descriptive one, was to take the scales in the questionnaire and write rich descriptions of what that each scale was measuring. So write not just a label, motivation, or something, an elaborated description of that construct and what it looks like and what it meant, and then try to line up the interview themes, which were already in rich description, with these rich descriptions of the scales in the questionnaire and make a comparison. So that was a qualitization of quantitative data. So it was both what were the scales meaning, and I think they did this school by school. There were 20 schools to see if there was a match. But I agree with you. It's easier to quantify qualitative data than it is to qualitize quantitative data. So I would like to see more examples of that myself. There's one of your challenges. So thank you for the question. Si no hay más cuestiones, comentarios, challenges. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguna reflexión? Bueno, pues voy a decir yo una. Una de las cosas con las que me quedo, aparte de todo lo que se ha hablado en el debate, es la importancia de, y además de construir teoría, digamos, o de generar conocimiento, ¿no? Y la manera en la que los métodos mixtos o las técnicas que se usen o todas las herramientas que se usen vayan en esa dirección. Eso además, poniendo el foco en eso,
en el crear conocimiento, yo creo que se deja en un segundo plano la autoridad académica de la que hablábamos antes, de seguir unas dimensiones que alguien dice y a partir de ahí elaborar todo un procedimiento, ¿no? Si el objetivo es construir conocimiento, pues entonces poner a disposición todas las técnicas y todos los métodos, todo lo que tengamos a nuestra disposición, pues cumplirá los criterios de la ética de la investigación y cumplirá pues, la calidad de generar algo nuevo. Y bueno, en ese sentido, pues cada uno se posiciona desde un lado, ¿no? Más cualitativo, más cuantitativo, y integrar, digamos, ambos tradiciones o ambas perspectivas no es un ejemplo más que de diálogo y de ética de la investigación. Es decir, querer generar más conocimiento, producir conocimiento y dar voz a todas las perspectivas distintas. Y en ese dar voz, pues incluyen las personas que están siendo investigadas y los investigadores académicos que tienen una larga tradición en ello. Entonces yo creo que es poner el foco en crear conocimiento y dar voz para crear ese conocimiento sería como un aspecto así a destacar para mí a nivel general. Thank you. And that, I couldn't agree more, but I would add other traditions as well. Critical social science traditions, perhaps feminist traditions. I am not a scholar in any post-structural, or there's something called a post-qualitative tradition, but I imagine many traditions have something to offer. So the mixed methods conversations tends to stay within the traditional qualitative and quantitative traditions, or interpretivist and post-positivist. But I think there's good potential for incorporating these other sets of ideas about the social world also in particular studies. So just didn't want to leave those out. ¿Terminamos? Bueno, pues muchas gracias a todos y mañana continuamos con las experiencias de distintos doctorandos que van a exponer sus casos particulares, sus investigaciones particulares para generar debate entre todos. Y hago énfasis en la idea del diálogo.